vamos a comenzar. Estamos transmitiendo por el tweet. En este momento iniciamos entonces la transmisión. Bueno, siguen pidiendo acceso. Vamos a permitir que pasen sus compañeros. Bien. Ingeniero, disculpe, la página creo que se cayó. Se cayó la página, yo estoy bien. Accedí bien a la página, la estoy viendo. No hay problema. Entonces, debe ser por Zoom. Tiene que ingresar nomás de aquí. Le voy a postergar la asistencia por una media hora más para que puedan ingresar a la plataforma. Bueno, vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Habíamos dicho en la anterior clase, o habíamos visto en la anterior clase, el elemento de pórtico plano. El elemento finito de pórtico plano. Puta, qué despacito, no le escucho. Elemento de pórtico plano que lo tenemos ahí en la pizarra. En la imagen en este momento, ahí quedamos. No, vimos ese elemento. Y como podrán imaginarse, eso puede pertenecer a cualquier pórtico, tenga la forma que quieran, lo que ustedes quieran. Pueden formar, ¿no es cierto?, con este elemento de ensamble, cualquier pórtico plano. ¿Está bien? Obviamente que va a quedar como un elemento de ensamble. Después vamos a ver cómo se ensambla. Ese es el siguiente paso. Por ahora lo único que tenemos que hacer es formular la ecuación para este elemento. Y ahí abajo tenemos de forma generalizada, esa es una representación generalizada de esa fórmula. El campo de fuerza es el vector P, que en realidad es un vector generalizado, ¿no?, de fuerza, porque dentro de él hay 6 flechas de fuerza, del campo de fuerza correspondiente a cada una de las flechas verdes. Fíjense, hay 6 flechas, ¿no? Y ese vector tendrá obviamente 6 flechas. Por eso es que se denomina vector generalizado de fuerzas, con 6 componentes. Eso es igual a la matriz de rigidez del elemento, que es lo nuevo que vamos a encontrar ahora, ¿no?, que va a ser una matriz de 6 filas por 6 columnas, multiplicado por el campo de desplazamiento, que es otro vector generalizado de desplazamientos, que tiene también 6 de componentes de desplazamiento, uno para cada dirección verde. Entonces tenemos todo absolutamente claro. Fíjense que el elemento se inicia en el extremo I y finaliza en el extremo J. Entonces vamos a incorporar un elemento adicional que es meramente, podríamos decir, referencial. Vamos a incorporar un elemento adicional que es meramente referencial. ¿A qué nos referimos con eso? Ese elemento que vamos a incorporar ahora nos va a indicar cuál es el nodo I y cuál es el nodo J, nada más, porque imagínense, este elemento puede estar en cualquier posición dentro del pórtico. Y tenemos que saber cuál es el nodo I y cuál es el nodo J, porque obviamente la función esfuerzo se hace referencia desde un origen hacia, ¿no?, en el dominio X, el eje X, en el dominio del eje X siempre va a haber un, ¿no es cierto?, va a haber un origen. Entonces el origen va a ser I de L, ¿no?, hasta J, ¿no?, que es L, que es el dominio donde va a estar la función esfuerzo, cualquiera de las funciones, porque son 4 funciones que vamos a obtener después de resuelto todo el pórtico, ¿no? La función momento, la función normal, la función portante y la función deformada. Son 4 funciones que vamos a obtener y que tenemos que representarla en un sistema
cartesiano Y, que le hemos llamado YLXL. Están las dos cosas asociadas ahí en un solo elemento, que ya ustedes lo pueden comprender con absoluta claridad. Entonces necesitamos un origen que va a representar siempre el nodo I. A ese elemento adicional que vamos a incorporar ahora le vamos a llamar vector de incidencia. Y lo voy a pintar con azul. ¿Está bien? Gráficamente lo vamos a... No forma parte de un espacio vectorial, nada de eso. ¿Por qué flecha le llamamos vector? Por nada más. Pero no es un espacio vector, nada que ver, un elemento meramente geométrico que nos dice dónde está I y dónde está J, o cuál es I y cuál es J en el elemento que estamos considerando. En este caso vamos a ponerlo acá, entonces, manual así, una flechita, para indicar la dirección. ¿Está bien? Fíjense de que esa flecha azul que hemos colocado en un vector de incidencia, que les acabo de decir, no tiene ninguna otra función más que hacer referencia. También nos va a servir para indicar las direcciones positivas del esfuerzo axial. Quiere decir que en la dirección del vector de incidencia, las direcciones del esfuerzo axial, los vectores 1 y 4, cuando están en el campo de fuerza, son positivos en esa dirección. También nos sirven para indicar la dirección positiva de los cortantes, porque si lo hacemos girar, ¿no?, en sentido antihorario 90 grados, ese vector azul lo hacemos girar 90 grados. Fíjense que nos va a dar las direcciones positivas de los cortantes, ¿no? Direcciones 2 y 5. Las direcciones positivas de los cortantes. O sea que nos dice dónde está I y dónde está J, cuáles son las direcciones positivas del normal y cuáles son las direcciones positivas del cortante. Bueno, las direcciones positivas del momento, ahí están, siempre van a ser antihorarias en cualquier punto del pórtico. No tenemos ningún problema en identificar la dirección positiva del giro en el campo de desplazamiento y el momento en el campo de fuerza. Listo. Ahí está todo lo que necesitamos. Además de las características geométricas y mecánicas del elemento, ¿no? Su longitud, su modo de elasticidad, su sección, ¿no? El momento de inercia y el momento de inercia y el módulo de deformación transversal de Poisson, que también lo necesitamos, ¿no? Módulo de Poisson y el módulo de Young, ¿no? Ya lo saben eso, les recuerdo solamente. Bueno, entonces vamos a encontrar los coeficientes de la matriz K, que es la que nos interesa. Obviamente que el vector generalizado P y el vector generalizado delta son incógnitas en este momento, porque hay que resolver el pórtico para poder encontrar ellos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es encontrar los coeficientes de la matriz K. Y para encontrar los coeficientes de la matriz K existen varios métodos, ¿no? Varios métodos. Vamos a ver cuáles métodos tenemos. ¿Está bien? Esos métodos los vamos a ver aquí. Aquí los tengo, creo que los tengo escritos aquí. Vamos a métodos. Aquí está, métodos. Ahí está la ecuación, la misma ecuación que estaba en la pizarra. Entonces, para encontrar los coeficientes de la matriz de rigidez, K minúscula, que es una matriz de 6 filas por 6 columnas, ya lo sabemos. Tenemos el método del trabajo virtual, el método de los desplazamientos unitarios, el segundo teorema de Castiliano,
la ecuación diferencial de la elástica y encontrar la matriz de flexibilidad e invertirla, ¿no? Porque ya vimos de que la inversa de la matriz de flexibilidad es la matriz de rigidez. Esos son los métodos que contamos. Yo lo voy a hacer aquí en la pizarra, el método de la ecuación diferencial de la elástica y el segundo teorema de Castigliano. Esos dos voy a usar, los van a ver. Y los otros tres ustedes lo van a hacer como práctico, para que tengan su trabajo práctico. Entonces cada grupo va a desarrollar. La metodología es la misma, o sea, digamos el manipuleo matemático, la manipulación es puro álgebra, ¿no? Es así como usar el principio del trabajo virtual y todas esas cosas, ¿no? Hay ecuación del trabajo virtual, todo eso ya lo tienen, ya lo conocen. No hay nada que no conozcan acá. Ustedes el trabajo virtual ya lo saben, lo han visto. Saben el método del desplazamiento unitario. Hay un método en hiperestática para calcular estructuras por el método del desplazamiento unitario. También por el método del trabajo. Es lo mismo, con esas mismas herramientas se encuentra esa matriz. Lo único que va a cambiar es la metodología, que ahora estamos usando los vectores en sí, ¿no? Los espacios vectoriales. También han visto el segundo teorema de Castigliano, ¿no? La aplicación de ese método en cálculo de estructuras hiperestáticas. También han visto el método de la ecuación diferencial elástica, es la ecuación de la ecuación de la flecha, ¿no? Así se le llama también. El método de la ecuación de la flecha. También quizás la inversión de la matriz, bueno, es parecido al desplazamiento unitario, solo que visto matricialmente. O sea que todo esto ustedes lo han visto prematricialmente en el curso de estructuras hiperestáticas, solo que un poco desordenado. Ahora lo vamos a ordenar de forma matricial. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Okay? Veamos cómo aplicamos el método de la ecuación diferencial de la elástica. ¿Está bien? La ecuación diferencial de la elástica es la que tienen a la izquierda arriba en rojo. I igual a la segunda variación de I respecto de X dos veces, igual a menos el momento. Esa es la función, ¿no? Es una función de X negativa, menos el momento de X. El momento en cualquier punto, pero ¿cuál es el dominio de esa función? De X igual 0 hasta X igual L. El intervalo, la longitud del elemento. Será el niño de esa función. Pero esa ecuación está dada como una ecuación diferencial, ¿no? De segundo orden. Ahí está. Lo único que tenemos que hacer es resolverla y eso es muy sencillo. En este caso, fíjense, como siempre les dije, ¿no? Hace un momento, la ecuación, la función momento o cualquier función siempre comienza en origen. Por eso que hemos puesto la fecha P1, P2 y P3 correspondiente a esas tres direcciones que las tenemos en la pizarra. ¿No es cierto? Solo que ahora son componentes del vector P, del vector generalizado P. Son tres fuerzas, P1, P2 y P3. Eso es lo que hemos representado aquí en esa pizarra. El Word lo he transformado en pizarra. Entonces, fíjense, a cualquier distancia del origen, el momento va menos P2 por X. Y falta, ¿no? Menos P2 por X más P3. P3 es el sentido contrario. Entonces el momento de X va a ser menos P2 por X más P3. ¿No? P1 no produce momento, ya lo sabemos. No produce momento a la distancia X. A cualquier distancia X. Estamos. Entonces lo único que hacemos ahora es reemplazar
esa ecuación es la ecuación de arriba, es la ecuación diferencial de la elástica, y el resultado es la ecuación A que tienen ahí, que haciendo operaciones resulta la ecuación B, que es hacer operaciones, sencillamente integrar una vez, integramos una vez, y tenemos otra ecuación diferencial de primer orden de y de x, ¿no? Entonces menos por menos da más y va a quedar p sub 2 por x al cuadrado sobre 2 menos p sub 3, porque menos por más es menos, va a quedar menos p sub 3 por x, más una constante de integración, ¿no? Una constante de integración. Bien, esto de aquí está de más. Ahí está. Y finalmente la ecuación C se obtiene integrando esa ecuación B, la volvemos a integrar y tenemos la ecuación de la flecha propiamente dicha, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que la derivada de y de x va a ser el desplazamiento. En la dirección 2, ¿no? En la dirección 3, que es el giro, ¿no? Entonces, ahí ahora lo vamos a hacer de nuevo. Mm, Vamos a hacerlo en esta otra pizarra. No sé si en esta pizarra creo que tengo lo mismo. Vamos a ver si lo encuentro por ahí. Para estar evitando hacerlo de nuevo, ¿no? Si ya está hecho. Tantas como loro, repito esto en todos los semestres. De memoria, ya uno tiene que aprenderlo obligatoriamente. Ah, por ahí debe estar. Ah, aquí hay una, no, pero no es esa. ¿Cuál es la pizarra? Hay un montón de pizarras que uno tiene que hacer, ¿no? Bueno, parece que no hay. Creo que esta no es. Bueno, no hay. Perdemos de nuevo. No tenemos ningún problema. Aquí, lo vamos a hacer aquí. Entonces, vamos a crear una pizarra. Vamos a hacer Vamos a hacer el tamaño de la pantalla. Ahí está. Entonces, era la ecuación A, la ecuación B y la ecuación C, es la que nos interesa. Son tres ecuaciones que son genéricas. Podríamos llamarlas genéricas porque esas van a producir la rigidez. Esas van a generar matemáticamente, digo, la rigidez. Y a esas ecuaciones hay que imponerle condiciones, ¿no? ¿Cuáles van a ser las condiciones? Los vectores base, que lo vamos a ver enseguida. Ya comenzamos a hablar de vectores base. Aquí son importantísimos los vectores base. Bueno, vamos a entonces a repetir acá. EI de EI era EI, la segunda derivada de I de X, igual a menos P3 por X
O no, era más, estamos mal ahí. Más P2X, ingeniero. P2, P2, ¿no? sí, P2 Por X menos P3. menos P3. Eso. Ahora sí, lleven sus apuntes. Menos por menos, nada más P2 por X menos P3. Bien, esa es la ecuación A. Después, haciendo la primera derivada, o perdón, la primera integral, nos va a dar P2, X al cuadrado, X al cuadrado sobre 2, Sobre 2, ingeniero. X al cuadrado sobre 2, menos P3 por X, más una constante de integración, ¿es cierto? Sí. Esa es la ecuación B. Y finalmente la ecuación C. EI por Y le vamos a llamar, porque es para cualquier punto. Allá estaba para delta 1, no, es para cualquier punto, que es una flecha, ¿no? Propiamente la ecuación de la flecha, ¿no? X al cubo sobre C, pues sí, un valor. P2 por X al cubo sobre 6, ¿no? Ahí es. X al cubo sobre 6 menos P3 por X al cuadrado sobre 2 más C1 por X Por el- más una segunda, pero- ¿no? Sí, ingeniero. Más una segunda, esto vamos a cerrarlo acá, ¿no? Más una segunda constante de integración, A, B, C. Ahí están las tres ecuaciones que vamos a usar matemáticamente, y a estas ecuaciones le vamos a imponer condiciones de contorno, pero esas condiciones de contorno tienen que ser vectoriales, porque no se olviden que estamos hablando de un espacio vectorial. Y saben que esas condiciones de contorno, vectorialmente hablando, no son más que vectores básicos. ¿Está bien? ¿Por qué? Es sencillo. Si vamos a generar vectores en un espacio vectorial, habíamos dicho que por definición los vectores bases generan un espacio vectorial. Lógico. Entonces, tiene que haber pues un espacio vectorial que me genere esos vectores fuerza, esos P1, P2 que ven ahí, ¿no? Y también los desplazamientos. Los desplazamientos también, fíjense, ¿cuáles son los desplazamientos en esas funciones? Primero la flecha, el giro, ¿no? De X es giro, no se olviden que eso representa la tangente en cualquier punto. O quiere decir, claro, es la ecuación de la tangente en cualquier punto. La primera derivada significa la tangente. La segunda también, ¿no? La tangente de la tangente. Pero la tercera ecuación representa, en el campo de desplazamiento, representan movimientos verticales. Y, en la dirección Y. Y la X representa movimientos horizontales. Por lo tanto, están los dos elementos incorporados en estas tres ecuaciones. ¿Está bien? Lo que hay que poner es condiciones para esos elementos. De 0 a L. Es decir, esas condiciones tienen que estar dadas de 0 a L. Porque ahí es donde tienen validez. Ese es el dominio de validez de estas funciones. Es así. ¿Cuáles van a ser esos vectores? ¿Cuáles van a ser esas condiciones de contorno? ¿No? Vamos a volver a la pizarra. Aquí está la pizarrita que teníamos con nuestro elemento. Fíjense que hay 6 vectores. Para que existan estos vectores, decíamos, tienen que haber vectores base. ¿Y cuáles van a ser los vectores base? Como estamos buscando rigideces, tienen que ser bajo el concepto de rigidez, ¿no es cierto?
Cada coeficiente de esa matriz es un coeficiente de rigidez que tiene su definición. Dentro de un campo de pues lo voy a rezar, ¿no? Dentro de un campo de desplazamiento. ¿Cómo era? Dentro de un campo de desplazamiento cinemáticamente admisible. Rigidez es coeficiente de rigidez, es la fuerza en la dirección y debido a un desplazamiento unitario en la dirección J. Bueno, ahí tienen I y tienen J. Y si lo vuelcan esto van a tener I a la izquierda y J, lo vuelcan el vector de incidencia, digo, van a tener I en J y J en I, ¿no? O sea que igual se da. La definición sí o sí va a dar para que se produzcan 36 rigideces, 6 filas y 6 columnas. ¿No? Bueno, entonces, ¿cuál es el vector base para generar entonces las fuerzas y los desplazamientos? Eso es, vamos a hacer otra pizarra. Siguiente. Dice, vamos a llamarle B nomás con B chica, así no. El vector, o con B mayúscula, no hay problema. El vector base 1. ¿Cuándo va a ser? Va a ser un vector columna, ¿no? Un desplazamiento unitario en la dirección 1, tal como dice la definición. Rigidez, desplazamiento unitario en la dirección 1. Igual a 1 en la dirección I, debido a un desplazamiento unitario. ¿Cómo es? Es la fuerza en la dirección I debido a un desplazamiento unitario en la dirección J. Entonces este vector se va a dar en el campo de desplazamiento. 1, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Qué significa esto? Esto va a significar configurado físicamente, ¿no? Desplazamiento en la dirección U1. A ver cómo lo vamos a dibujar. Vamos a ponerlo. Primero le vamos a poner eso vamos a ponerle. Muy bien. Es una rayita, es una recta punteada. Eso es lo que quiero hacer. Pero está muy lento con esta vaina. No quiere, ahora sí. Hacerlo ahí. Bueno. Vamos punteadito. Y ahora tenemos el elemento ahí bien. Entonces ese elemento ha sufrido un desplazamiento 1 en la dirección 1. En la dirección 1. Un desplazamiento unitario, pero dado también el campo de desplazamiento. Cinemáticamente admisible porque es posible darlo. Para que sea posible darlo, bueno, todo lo demás tiene que ser cero. No tiene que moverse acá ni girar, ¿no es cierto? Por otro lado, por eso le ponemos esta coacción. Le ponemos esa coacción para que ocurra eso, para que ocurran los ceros que dice aquí, ¿no? Estos 3 ceros de acá, y para que ocurran acá los otros 3 ceros también, ¿cómo podríamos hacerlo así, no? ¿No? Un apoyo guiado de esta forma. Esa es la forma de hacer. Desplazamiento unitario en la dirección 1. Se encoge entonces el elemento. Y fíjense que ese desplazamiento le llamamos Taylor, ¿no? Es igual según la ley de Hooke, ¿no? P por L por E por A. La fuerza, ¿no? Así como lo expresa Hooke, ¿no? Entonces, si este es igual a 1, esa P va a ser la rigidez en la dirección 1 debido a 1 por L
sobre E por A. ¿De dónde? Lo podríamos hacer como una ecuación de X, ¿no? También. Lo podemos hacer. Esto podemos hacer una ecuación de X. Pero ahí está. K11 va a ser igual a E más L. Es el primer coeficiente de rigidez. Esa evidentemente no deviene de la ecuación de la flecha, por lo que decíamos que el normal no produce momento, por eso que no aparece en la ecuación de la flecha. ¿Está bien? Bueno, esa es la versión del vector base 1. Tiene que darse esas condiciones, desplazamiento en la dirección 1 y todo lo demás 0. Físicamente lo tenemos ahí mostrado, de las dos formas, como vector y físicamente. Ese es un vector base, B1. Me ha generado un coeficiente de rigidez. Y fíjense que los otros coeficientes de rigidez, los otros que se generan con este desplazamiento, van a ser 0 a excepción del K4, ¿no? 4, 1 que es de sentido contrario. O sea que el otro coeficiente en el otro extremo, K41, es igual a menos E por A sobre L. Y todos los otros coeficientes van a ser 0. ¿No? Los coeficientes que corresponden a las direcciones que mostré, ¿no? ¿Dónde están? A esas direcciones verdes. Solamente va a haber coeficiente de rigidez en la dirección 1 y 4. ¿No? Y en las otras direcciones, 2, 3, 5 y 6, es 0 el coeficiente de rigidez. Quiere decir que la primera columna de la matriz de rigidez solamente va a tener K11 y K41, distinto de 0. Todo lo demás son 0. Entonces, el primer vector base solamente me va a generar la primera columna. El segundo vector base me va a generar la segunda columna. El tercer vector base me va a generar la tercera. Y así. Y si lo hago fila, el vector base también lo puede hacer fila, me va a generar la primera fila, ¿no? El segundo vector base me va a generar, igual va a ser 1, 0, 0, igual. El segundo vector base me va... De cualquier manera, como quieran verlo, como quieran ustedes verlo, el vector base siempre me va a mostrar, en realidad, el vector base siempre me va a mostrar la matriz de identidad. 1, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ahí están todos los vectores base. Fíjense, yo he tomado este. Con ese he formado la primera columna. Pero pude haberlo tomado este de acá, pero ya no. El primero como fila. Igual voy a obtener también lo mismo. ¿Está bien? Ya sea que lo tome como fila, bueno, voy a obtener los elementos por fila. Y si el vector base lo tomo como columna, voy a obtener entonces la matriz de rigidez como columna. Por lo tanto, podríamos decir que los 6 vectores bases que necesitamos para generar todos los vectores fila o vectores columna de la matriz de rigidez nacen o se generan, mejor dicho, ¿no? A partir de los vectores de la matriz de identidad. Ahí están. Todos los unos significa desplazamiento unitario en su respectiva dirección, ¿no? Si es el primer componente, bueno, va a ser la dirección 1. Si es el segundo componente, pues la fila 2 o columna 2 va a ser la dirección 2, desplazamiento unitario en la dirección 2. El otro va a ser desplazamiento unitario en la dirección 3. El otro, y etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense, en este caso de aquí, voy a poner sobre la matriz de identidad. En este caso de aquí. Veamos ese vector base. Ahora es la configuración. Desplazamiento unitario en la dirección 2 y todo lo demás 0. Obligatoriamente es esto, fíjense, ¿no? Sí o sí. Ceros acá, ¿no? Estos 3 ceros de aquí son los 3 ceros de este apoyo. Y estos 2 ceros que tenemos acá
son el movimiento vertical y horizontal, ¿no es cierto? El vertical y horizontal, estos dos ceros acá. Y aquí hay un giro obligado, un giro obligatorio. Ese giro obligatorio es el delta 3, que vale 1, que es este 1 de aquí. Delta 2, perdón. Ah, no, estoy dando el giro, ¿no? Perdón, pero me equivoqué. Estoy dando el giro, no es esa la configuración. No se equivoca fácil. Ese es para la dirección 3, me adelanté en todo caso. Me adelanté. Este será para el vector de la tercera columna, este que acabo de hacer. Entonces será, para el que hemos indicado, tendrá que ser así, ¿no? Así tiene que ser. Aquí 0 en este lado y aquí el desplazamiento unitario. Ese es delta 2 igual a 1 para la segunda columna. Y no puede girar el elemento y tampoco puede moverse en la dirección horizontal. Entonces fíjense las configuraciones. El que dibujé acá sería para la dirección 3. Este para la dirección 2 y este para la dirección 3. Esas serían las configuraciones. Obviamente que cuando introducimos el desplazamiento unitario provocamos esfuerzo, ¿no? Provocamos esfuerzo. Es como agarrar el elemento, empotrarlo en sus dos lados y hacerlo girar, por ejemplo. Ahí ya lo estamos provocando el esfuerzo. Entonces, esa fuerza necesaria para provocar, por ejemplo, en el caso 3, ¿no? Para provocar desplazamiento unitario necesito una fuerza, pues, ¿no es cierto? Sí o sí. Estoy obligado a meter una fuerza aquí, un momento. Ese momento es la rigidez, ¿no? ¿Qué rigidez sería? Rigidez 3. Porque es la rigidez en la dirección 3 debido a un desplazamiento unitario en la dirección 3. Esta de aquí va a ser la fuerza en la dirección 2, debido a un desplazamiento interno en la dirección 2. Pero es lógico que aquí se va a producir un momento reactivo, ¿no es cierto? Esa va a ser la rigidez en la dirección 6 debido al giro unitario en la dirección. Lo mismo que en este, se va a producir aquí un momento, ¿no? Que va a ser la rigidez en la dirección 3 debido al desplazamiento unitario en la dirección 2. Y acá también se va a producir un momento, que va a ser la rigidez en la dirección 6 debido al desplazamiento en la dirección 2. Fíjense cómo voy bajo estas configuraciones, voy formando cada una de las columnas de la matriz de rigidez, pero cuando el vector base es columna, porque si fuera fila, igual voy a llegar al mismo resultado, porque se trata de la matriz identidad, que tiene siempre esa característica, ¿no? Definida positiva, es matriz unitaria definida positiva siempre. Y es única. ¿Está bien? Entonces, ese es el concepto. Ese es el concepto. Ahora a estos conceptos aplíquenle el método de la ecuación diferencial elástica. Ya, aplíquenle el método del trabajo virtual. Ya van a llegar a lo mismo. Apliquémosle el método de la diferencial elástica como estamos haciendo. Digamos ahora con el Word, pero ahora sí lo vamos a entender mejor, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces en esas tres ecuaciones, cuando yo aquí lo he metido como, así como columna, ¿no? Ahí está. En la dirección 2 se van a producir las rigideces que ven a la izquierda en el elemento, ¿no? Ahí terminó. ¿Qué va a ocurrir con esas ecuaciones cuando ocurren estos desplazamientos unitarios? ¿Qué va a ocurrir? ¿No? Veamos con la ecuación B. Con la ecuación B. Pongámosle el vector base. Ustedes pueden ponerle que quieran. Aquí cada uno se ordena como quiera. A ver, voy a meter el 2, ¿ya? El esquema 2. Lo voy a hacer en otra pizarra. Voy a meter el esquema 2. El esquema 2 es así, ¿no? Sí. Bueno,
hacerlo con negrito, ¿no? Es así. Un desplazamiento unitario en la dirección 2. Quiere decir que cuando cuando x igual a 0, en la ecuación, ¿no? Ocurre que y es igual a 1. Pero también ahí ocurre que el giro es 0. ¿No? Por eso que les hablaba también como condición de contorno, porque en fin, así hemos aprendido, bueno, en los cursos anteriores lo hemos aprendido, el vector base lo hemos aprendido como condición de contorno. Pero hablando de espacio vectorial, en realidad son vectores base, esas condiciones de contorno. Ahí está, hay otras condiciones más, ¿no? Eso en x igual 0 y en x igual L, ¿cuáles son las condiciones? ¿No? Y vale 0 y de x también vale 0. Fíjense. ¿No es cierto? De ahí que podemos encontrar primero las constantes de integración, ¿no? Ahí teníamos una constante de integración donde estaban aquí, aquí. P2 por x al cuadrado sobre 2 menos P3 por x más C1. ¿Dónde aplicamos para encontrar C1? En x igual 0, ¿no? Porque ahí la derivada de y de x es 0. O sea que en x igual 0 va a resultar que C1 va a ser 0. Si ustedes pueden reemplazar ahí, ¿no? Con facilidad pueden descubrir de que esta ecuación de acá involucra esto de aquí. Esta ecuación de acá involucra que P1 sea 0. ¿No es cierto? Eso implica. Entonces nos va a quedar ya la ecuación lista, preparadinga, la ecuación del giro en cualquier punto. ¿No es cierto? Pues ya sabemos que C1 vale 0. Igual, en la otra ecuación, vamos a ver, la otra ecuación era aquí C2. Pues como C1 ya es 0, en la ecuación, estoy hablando de la ecuación C, como C1 es 0, ustedes tienen en sus apuntes ahí, ¿no? El problema siempre va a ser la pizarra, ¿no? El espacio, la pizarra, siempre es esquivo. Siempre es esquivo el espacio de la pizarra. Entonces, se puede ver en esa ecuación C, que C1 es 0. Y podemos aplicar la condición de contorno x igual L. En x igual L, y se hace 0. Y como C1 es 0, y x vale L, despejamos y tenemos el valor de C2. ¿No es cierto? Así de sencillo. Entonces, en esa condición de contorno, vamos a obtener, a ver, lo voy a hacer mentalmente, despejando C2, queda menos P3 por L al cuadrado sobre 2, no, más P3 por L al cuadrado sobre 2, menos P2 por L al cubo sobre 6. ¿Eh? Listo. Porque y vale 0 en x igual L. ¿Ve? Ya tenemos las dos constantes de integración. Y luego tenemos que desarrollarlas, ¿no? Ya esas ecuaciones conocidas. Nada más, ¿no? Entonces vamos a la pizarra. Vamos a utilizar, a ver, la pizarra de Word para tenerla más a mano. Para no estar... A ver. Esta es la pizarra del MS Word.
Todas estas pizarras son gratuitas, ustedes las pueden obtener ahí con el Windows. Entonces, resulta que C2 había sido igual a P3 por L al cuadrado sobre 2, ¿no? P3. Ahí ya le peleé. P3 por L al cuadrado sobre 2 menos esto se va, ¿no? Al otro lado. Menos P2 por L al cubo sobre 6. Menos 2 por L al cubo sobre 6. ¿No? Y C1 vale. ¿Qué pasó aquí? C1 vale 0. Listo. Ya tenemos entonces conocidas las constantes de integración. Diga. ¿Por qué salió 0 en C1? Al despejar. Por condición de contorno, pues. La condición de contorno o el vector base, decíamos, hacen que el giro en X igual 0, se lo vuelvo a mostrar aquí. ¿No? Aquí está. ¿Ves? La condición de contorno es esta. El giro en 0, en X igual 0, porque es en X igual 0, ¿no? Estamos viendo el giro, en X igual 0. El giro vale 0. Ahí está, ahí se lo ve, ¿no? En la gráfica. O sea, condicionamos al vector base 2, ¿no? 0, 1, 0, 0, 0, 0. Ese es. La segunda columna. Queda claro, ¿no? El giro es 0. Sí, ingeniero. Entonces, al ser 0, el giro, en esta ecuación, ¿dónde está? En esta ecuación, en la ecuación de C1, que es la ecuación B, ¿no? Al ser esto de aquí, el giro igual 0, de I de X igual 0, X igual 0, va a resultar que C1 vale 0. ¿Está bien? Está bien, ¿no? Se ve, ¿no? Bien, jóvenes, si me están atendiendo, ojalá que sea así. Sí, sí, ingeniero. Ya. Ahora, ¿qué hacemos? Fíjense, voy a partir del valor de C2. Voy a partir del C2. Ya sabemos que va a quedar la ecuación de la flecha construida, esa ecuación BC, esa con C, ¿no? Va a quedar construida, vamos a habilitarla, ¿cuál es esto de acá? Va a ser construida de esta forma, EI, Y, igual a P2 por X al cubo sobre 6, menos P3 por X al cuadrado sobre 2, más C1 que es 0 por X, más C2, ¿no es cierto? Más C2 que ya lo tenemos. Ahí lo tenemos C2, P3 por L, L, etcétera, etcétera. Ya es conocido el valor de C. Pero fíjense que esa ecuación, obviamente está C2, que ya se sabe qué es, ¿no? Esa ecuación tiene a P2 y a P3. Entonces, cuando Y es igual a 1, en otras palabras, cuando Y es igual a delta 1, perdón, delta 2 no es delta 1,
al desplazamiento unitario, P2 y P3 van a ser rigideces, pero están en la misma ecuación. Necesito una segunda ecuación para poder obtener P2 en función de P3. ¿Se entiende, no? Cuando Y sea igual a 1, o sea el vector unitario de la dirección 2, cuando Y sea igual a 1, ahí va a ser, pongámosle igual a 1. Disculpe, ingeniero, sea que lo puede bajar la pizarra, no se ve completa. Por Vamos favor. a bajar la pizarra. Eso está bien. Ya. Ahí reescribí la ecuación la ecuación C, la ecuación de la flecha, o la ecuación del desplazamiento vertical. Decíamos que cuando Y es igual a 1, ahí es cuando delta 2 es igual a 1, no es lo mismo. Resulta que P2 es rigidez, la rigidez, ¿no? La rigidez 2,2. Y P3 viene a ser la rigidez 3,2. Resulta que dos rigideces están en la misma ecuación. Tengo que despejar ahí. Y eso vuelvo a repetir cuando Y es igual a 1. Pero estamos hablando del movimiento vertical en X igual 0. En X igual 0, ¿no? Cuando Y vale 1, vuelvo a repetir, P2 y P3 son rigideces. Pero están en la misma ecuación. Por lo tanto, hay que encontrar una relación entre P2 y P3 para poder obtener una rigidez en función de la otra, ¿no? Y viceversa. Y eso lo vamos a encontrar por la ecuación B. Fíjense, si yo aplico la condición de contorno en X igual 0, en X igual 0, el giro también es 0, bajo la configuración que habíamos visto, ¿no? Ahí la vamos a ver de nuevo. Aquí es donde estaba la configuración, o sea, el dibujo que hice. Ahí está. Es este de ahí. Decíamos que cuando X es igual a 0, el giro en en el extremo Y, también es 0, vos no puedes girar ahí, ¿no? Aquí está, vale 0. Ahí está el tercer componente del vector base, es 0. No puedes girar. Por lo tanto, en la ecuación se va a hacer que la derivada sea 0. Pero lo mismo ocurre en X igual L. Lo mismo. El giro también es 0. Voy a volver a la ecuación. Era esto de acá. Ya se me hizo un chiverío esto. ¿Dónde está pues la primera? Pues esa. Esta de aquí. Entonces, en X igual L, estoy hablando de la ecuación B, ¿no? Estoy hablando de la ecuación B. Esta de acá. En X igual L, la derivada también es 0. Por lo tanto, todo este miembro, todo esto se hace 0. L vale, X vale L, va a quedar P2 L al cuadrado sobre 2, menos P3 por L. Y C1 vale 0, por tanto, de ahí vamos a sacar la relación entre P2 y P3. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, despejando, ya sea que despejen P3 o P2, de ahí eso lo reemplazan en la ecuación de abajo, en la ecuación que está en rojo, y ya está. Ahí vamos a tener la rigidez correspondiente. ¿Está bien? Hagan eso y van a tener como resultado la rigidez, ¿no? Según despejen P2,
reemplazan P2, van a tener la rigidez 3 debido al desplazamiento 2. O sea, K3, 2. Si reemplazan P3 por P2, la ecuación les va a dar la rigidez 2, 2. ¿No? La rigidez 2 debido a un desplazamiento en la dirección. Listo, ya está. ¿Está bien? Entonces hay que hacer 3 pasos. El primero es aquí igualar, nos vamos a quedar con esto, ¿no? Porque esto de acá es 0. Entonces va a resultar que aquí vamos a poner P2 por P, a ver, P2 por L al cubo sobre 6 va a ser igual a P3 por L. P3 por L. Entonces de aquí resulta que P3 va a ser igual a P2 por L al cuadrado sobre 6. Eso lo reemplazan en la ecuación roja anterior, en esa ecuación que está bajito. Y ya van a tener solamente toda la ecuación función de que van a obtener si reemplazan función de P2. Y si lo hacen al revés, de aquí también resulta que P2 va a ser igual a ¿qué? A 6. Aquí va a ser igual P2. 6 P3 Por L dividido. por L dividido entre L cubo. L cuadrado. Perdón, L cubo. L al cubo, ¿no? Y aquí es una L. Entonces P2 va a ser igual 6 P3 sobre L cuadrado. ¿No? Eso lo reemplazan en la otra ecuación y ya van a tener en función de P3. Listo. De ahí van a salir 2 coeficientes de rigidez. El K32 y el K22. ¿Ves? Ese es el método de la ecuación diferencial elástica. Así es sencillo. Van saliendo las rigideces con la ecuación. ¿Está bien? Luego, en la otra ecuación, en la C, ya sabemos cuánto vale C1, vale 0, y C2 también sabemos cuánto se vale. ¿No? ¿Qué podemos obtener con esa ecuación? Podríamos obtener lo mismo, a lo mismo vamos a llegar a lo mismo. En realidad, es ahí donde tenemos que reemplazar, ¿no? Es ahí donde tenemos que reemplazar, porque es la ecuación roja es la misma C. Bien, si hacemos lo mismo en el otro lado, o sea, ¿qué se llama? Por analogía hacemos exactamente lo mismo en el otro extremo, vamos a llegar a obtener las otras rigideces. ¿Está bien? Con esto hemos cumplido solamente la columna 2. Fíjense, la columna 2, porque eso obedece una configuración que es el vector base que estábamos viendo. ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Solamente para esa situación. Ahora, si hablamos de la tercera columna, porque decíamos todo eso nos va a llevar a llenar la segunda columna de la matriz de rigidez del elemento. Si hablamos de la tercera columna, tenemos que usar el tercer vector base de la matriz identidad. La tercera columna y obviamente la configuración cambia, ya no es la misma, ¿no? Entonces, vamos a ver que la configuración ahora va a ser así. Sí. Desplazamiento unitario ahora en la dirección 3. La 3 igual a 1. Y nuevamente en esta condición hay que encontrar C1 y hay que encontrar C sub 2. ¿Listo? Y operamos igual, de la misma forma, hasta encontrar las rigideces, ¿no?, correspondientes a la columna 3 de la matriz de rigidez. ¿Listo?
como les decía, para encontrar las otras rigideces, lo único que tenemos que hacer es cambiar, meter al otro lado, ¿no? O sea, la configuración en el otro lado va a ser esta, ¿no? Para la dirección 5, ¿no? Y vamos a tener la configuración para la dirección 6. No, al revés, está mal. Siempre es positivo el giro. Sería así, ¿no? El giro unitario. Delta 6 igual a 1 y acá delta 5 igual a 1. ¿Ven? Listo. Así encontramos las 6 filas y las 6 columnas de la matriz K, utilizando la ecuación diferencial de la elástica, ¿no? Que la hemos construido aquí con 6 ecuaciones, ¿no? No es esto, no es esto. Esta. Aquí están las 3 ecuaciones. Con esas 3 encontramos todos los coeficientes, más la ecuación de Hooke, ¿no? Que son las de los normales. Listo, ya está. ¿Está bien? Ese es el método de la ecuación diferencial de la. Fíjense, hemos combinado las dos cosas. Hemos combinado lo físico como vectores, con los espacios vectoriales. Hemos combinado la matemática con lo físico, lo que realmente ocurre. Y hemos formulado, hemos utilizado esta fórmula para obtener la matriz de rigidez. Yo se la voy a presentar la próxima clase ya hechito todo esto paso a paso, para que lo tengan ahí, ¿no? En sus apuntes. Lo van a tener paso a paso en el Word, ¿ok? Es ahí, no sé, tengo que buscarlo donde. Lo van a tener paso a paso hasta encontrar los coeficientes de rigidez de la matriz de rigidez, y con eso tenemos ya formulada la ecuación que iniciamos, ¿no? La ecuación matricial de rigidez, el elemento del pórtico plano. Listo, no es más. Vamos a dejar la clase ahí. Voy a habilitar la asistencia. Vamos a habilitar la asistencia. A partir de este momento, ya está la asistencia, ya está habilitada la asistencia. Pueden subir su asistencia, tienen 10 minutos, jóvenes. Dejamos la clase ahí. Vamos a las preguntas. Que creo que no hay mucho de pelarle, ¿no? Todo es matemática. Eso ya lo saben, puro manipulación matemática. Pregunta. Ingeniero, la página no está cargando bien, creo, ¿no? Es cierto, ingeniero, no quiere, no abre. ¿Está? No abre igual. ¿Está bien? No abre. Página. No se puede acceder al sitio. Sáquele una imagen. No se puede, ingeniero. Congela la hora y que pero se va a ver pues su computadora, ¿no? Se va a ver que dice ahí, no se puede entrar. Si no va a tener falta. Sáquele una imagen. Que se Si vea tienen la computadora, y la próxima clase lo vamos intenten a hacerlo desde una computadora. Sí, Desde la computadora se puede. de la composición. Por el teléfono igual se puede. No, le va a decir, Con la No, se puede por el celular. le va a decir, si no pueden entrar, le va a decir página no encontrada. Página no encontrada.